Vamos a ver aquello que no debemos olvidar, aquello que es el fundamento de lo que Dios nos pide y por el cual vamos a poder servir en verdad a Dios, ¿sí? Acompáñenme al libro de Marcos, en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 34. Muchas veces sucede que a veces lo más importante lo tenemos tan cerca y es tan claro que lo descuidamos y que muchas veces lo tomamos como que ya está claro y nos ocupamos a veces de diferentes cosas que no son lo más importante y perdemos de vista aquello que nos va a sostener y que nos va a llevar adelante. Si ya he encontrado el pasaje, Marcos 12, versículo 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. El tema es el mandamiento principal. Y vamos a ver en el versículo 28 cuál era ese mandamiento. El escriba se acerca a Jesucristo y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento? Parece una pregunta sencilla, pero veamos qué es lo que era un escriba. El escriba era un hombre instruido y estudioso de la palabra de Dios. Se les llamaba también intérpretes de la ley. Este había oído cómo Cristo había respondido en el mismo capítulo, en los versículos anteriores, primero a los fariseos y a los herodianos, cuando se le acercan a él y le preguntan acerca del tributo a César. Y luego también había respondido a los saduceos acerca de la resurrección. Y como dice el versículo 28, el escriba lo había oído disputar y había visto que había respondido bien. Entonces él se acerca y le hace esta pregunta: ¿qué sucedía en ese momento, en ese entonces? Le hace esta pregunta para ver qué es lo que iba a responder Jesús. Porque en ese tiempo los rabinos tenían no solamente los 10 mandamientos que vemos en Éxodo, ¿sí?, los cuales se le había entregado a Moisés, sino que ellos habían contado en el Pentateuco, o sea, en Génesis, Levítico, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 613 mandamientos. Y entonces el escriba hace esa pregunta, a ver cómo iba a responder Cristo. 613 mandamientos contabilizaban ellos. 248 de esos mandamientos eran positivos, como diciendo, hace esto, y los restantes 365 mandamientos eran negativos, no hagas esto. ¿Sí? Y no se habían puesto ni siquiera de acuerdo entre ellos, cuáles eran los mayores y cuáles eran los menores, ya que ellos decían, bueno, cada uno tomaba esta serie de mandamientos son mayores, entonces estás obligado a hacerlo. No puedes dejar de lado ninguno de estos mandamientos. Y los otros mandamientos eran menores y por lo tanto, bueno, como que eran más livianos en el fijarse de llevarlos a cabo. Entonces la pregunta no era tan sencilla. Le preguntaba para ver si Cristo tenía alguna teoría nueva o si iba a clasificar los mandamientos de forma diferente.
Entonces Cristo decide dar una respuesta que ya la vamos a ver, pero los escribas eran así, eran detallistas. Se habían fijado, habían buscado en cada uno de los libros tantos mandamientos como pudieran. ¿Cómo vemos la palabra nosotros? ¿Cómo estamos viendo la palabra? ¿Estamos siendo detallistas? ¿Estamos poniendo nuestra atención en los pequeños detalles, en las cosas que son asombrosas o en las cosas que no son tan claras y estamos perdiendo de vista lo que es más importante? No todos los escribas eran malos. Vemos en Mateo 23, no lo busque, se lo voy a decir, pero ahí Cristo acusa a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué? A veces porque ataban cargas pesadas y otras veces porque se fijaban en los mínimos detalles. Dice, diezman, hasta las plantas más pequeñas se ocupaban en diezmar, contaban y diezmaban, pero se olvidaban de lo más importante, del amor, de la misericordia. Y Cristo les llama la atención en cuanto a eso. Pero había otros. Hay un escriba muy importante en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Esdras, en el capítulo 7. El libro de Esdras. En el capítulo 7 está después del libro de Crónicas, para que lo puedan encontrar un poco más rápido. Están los reyes, después sigue el libro de Crónicas. Esdras capítulo 7, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 10. Esdras 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Ahora vamos al versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso era un escriba. Este escriba que se le presenta a Cristo también era un estudioso de la ley. Pero a diferencia, dice que Esdras había preparado su corazón para saber lo que la ley decía. Entonces, ¿nosotros cómo estamos? ¿Nos preparamos? ¿Nuestro corazón está preparado cuando llegamos a la palabra? ¿O cuando la vamos a oír? ¿Estamos dispuestos a aprender? ¿O llegamos con ya un concepto hecho, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a lo que nos han enseñado anteriormente, o de acuerdo a lo que escuchamos día a día en el mundo? Sigamos con el versículo 29. Dios es lo importante. Versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer mandamiento no se refiere a la prioridad en el orden, sino que se refiere a la importancia, ¿sí? No es que este es el primer mandamiento que tienes que hacer y luego tienes que continuar con los demás, sino que dice que este mandamiento es el más importante de todos. La respuesta que da Cristo la da de la misma palabra que tenían ellos. Busque Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer del versículo 4 al 9. Cristo le responde con lo que ya los escribas y todo el pueblo de Israel tenía, que ya Dios le había dado.
Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cristo no sale con nada nuevo. Cristo va a lo que ellos ya tenían y les dice que lo más importante era Dios. Los judíos llamaban a esta oración el Shema. ¿Sí? Shema es en hebreo oye. Entonces, oye Israel. Y como hemos leído, ellos generalmente en el tiempo ya de Cristo lo recitaban 2 veces, en la mañana y en la tarde. Entonces era algo que estaba allí. El mandamiento estaba claro, pero sin embargo, ellos se habían ocupado en buscar todos los mandamientos, ¿sí? A inquirir y a buscar en los mínimos detalles y decían, tenemos 613 mandamientos. Ahora veamos cómo los ordenamos. A ver quién tiene la razón, quién sabe más. La diferencia entre saber, que sería conocer el significado de una verdad, y la diferencia en comprender, porque ellos la sabían, la recitaban todos los días, pero no habían comprendido. Es que uno sabe la verdad, mas el otro se apropia de esa verdad que ha entendido y tomando conciencia de ello, le integra a sí mismo. Esa era la diferencia. Ellos sabían, lo conocían, pero no lo integraban a ellos mismos. ¿Sí? Veamos como ejemplo 2 de Timoteo 3:16. Creo que algunos lo saben. Pastor Mason, Pastor Luciano también lo enseñan seguido. 2 de Timoteo 3:16. Está después de las cartas de Colosenses, Tesalonicenses. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Saberlo, ¿sabemos eso? Sí, lo sabemos, lo hemos leído, se ha enseñado. Entenderlo sería ir y comprarme la mejor Biblia que pueda conseguir y luego dejarla en la mesita de luz. ¿Por qué? Porque sé que la palabra es útil, pero comprenderlo sería comprar una Biblia, la que pueda, la que sé que tiene la palabra de Dios, y luego estudiarla, entenderla para poder ponerla en práctica. Esa es la diferencia. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. ¿Sí? El saber la Escritura no implica que la estemos poniendo en práctica y que sepamos y que entendamos lo que estamos leyendo. El Shema comienza: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es el soberano. Dios es la suprema autoridad. Es el único Dios, no hay otro Dios. Israel caminó hacia la tierra prometida y se iba a encontrar con muchos pueblos paganos que creían en diferentes dioses. Aún más, ellos habían salido de Egipto, donde los egipcios tenían muchísimos dioses, eran politeístas. Mas Dios les llamó y les dijo: ustedes van a tener solamente un Dios, yo seré su Dios. Y les dijo: y no hay otro. Por eso el Shema hacía hincapié en eso. El Señor, Jehová, uno es, no hay otro. Un solo Dios.
muchos lo saben, pero Cristo advierte contra el peligro de servir a dos señores, ¿sí? También advierte contra la idolatría, de tener otros dioses. ¿Cómo estás, hermano? ¿Hay algo que está compitiendo con Dios? ¿Hay algo que toma tiempo en tu vida? ¿Hay algo en lo que tú estás, de lo que estás pendiente? Más pendiente que de Dios. Dios es el único que tiene que ser el que está en el trono de tu vida. A veces la riqueza, a veces un anhelo, a veces un título, muchas veces una persona ocupa el lugar que solamente Dios tiene que ocupar en tu vida. Examinémonos, no sea que sepamos que Dios es el único, pero que estemos engañados y que haya otro o otra cosa ocupando su lugar. Sigamos con el versículo 39. Cristo respondiendo, el mandato primeramente hacia Dios. Versículo 30, Marcos 12:30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El primer mandamiento hacia Dios. Y como vimos en el versículo anterior, como el Señor es Dios, entonces debemos amar. Dios exige esto, Dios manda esto. No es algo en lo cual nosotros podemos decidir cómo lo vamos a hacer. ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debe ser? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Debemos poner en ello nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestra comprensión y entendimiento y también toda nuestra capacidad y todo el poder que tengamos en nuestro cuerpo. Dios dice en cada uno de esos detalles, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, absolutamente todo. Dios pide todo. ¿O acaso, hermanos, hay alguien que se lo merezca? Aparte de Él, ¿hay alguien que se merezca que le amemos así? No lo hay. ¿Cómo estás amando a Dios? ¿Estás amando así como Él lo pide? ¿Con todo tu ser? Si no es así, ¿dónde está nuestro amor? ¿En qué hemos puesto nuestro amor? ¿En qué estamos poniendo todas nuestras fuerzas? ¿En qué estamos poniendo nuestro corazón, nuestra mente? Si no lo estamos amando de esta manera, con todo nuestro ser, le estamos desobedeciendo. Pero sea cual fuere la forma en que estamos amando a Dios, en que estamos haciendo esto, Dios te ama lo mismo. Y eso es lo que tiene que mover tu corazón a servir. Él te ama. Te amó antes de que estuvieras aquí. Te amó cuando tú no le buscaste. Te amó cuando tú le despreciaste. Te amó cuando tú miraste hacia otro lado, cuando se te predicaba la palabra. Porque sé que, como a mí, muchas veces el Señor se acercó. Y yo dije después, yo consideré otras cosas mejores que eso. Pero el Señor te ama y está pidiendo que le ames. Con ese amor que Él ha dado, que te ha dado a ti, con todo, sin reservas, sin guardarte nada. A mí me gusta el fútbol y sé ver los partidos, principalmente de Argentina ahora. Ya no sigo tanto como antes. Pero tú puedes ver en un partido los jugadores cómo juegan.
Hay jugadores que debido a su posición se esfuerzan más que otros. Pero tú te das cuenta cuando un jugador está en la cancha y pone todo de sí. El talentoso poniendo y exhibiendo todo su talento, buscando la pelota. El que no tiene tanto talento, marcando, estando atento, pendiente, cubriendo a sus compañeros. Pero a veces también veo jugadores que están esperando que les llegue la pelota. Están caminando a la cancha. Hermano, que no sea así contigo. Que cuando vengas a la iglesia, o cuando hables su palabra, o cuando compartas el Evangelio, o cuando estés trabajando, lo hagas con toda tu fuerza, con toda tu mente, con el amor con que el Señor te ha amado. Luego, vamos a Colosenses 3:23. Allí Pablo nos da la muestra de cómo y por qué debemos hacerlo en todo lugar y en todo momento. El libro de Colosenses, capítulo 3, está después de Filipenses, el libro que está enseñando Luciano cada domingo. Filipenses 3, versículos 23 y 24. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces aquí vemos otra vez cómo tenemos que hacerlo, como para el Señor, con todo el amor, con todas las fuerzas, con entendimiento, sabiendo lo que hacemos. Sigamos con el versículo 31. Y amarás al Señor tu Dios con con el versículo 31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora el mandato hacia los hombres. Este es parecido al anterior, similar. Otra vez Cristo va a responder con la Escritura. Vamos a Levítico, capítulo 19. Levítico, en el Antiguo Testamento, el tercer libro, después de Éxodo. Levítico 19. Versículo 18. Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Otra vez Cristo respondiendo con la palabra. Él no agregó nada, Él no trajo nada nuevo. Les recordó que lo que ellos estaban preguntando, ya Dios se lo había dado. Ahora vamos a Mateo 7:12 para ver de forma práctica lo que Cristo y lo que ya Dios les había dado. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Dios es amor. El hombre ya tiene amor, Dios se lo ha dado. Pero el mundo a veces se enseña y predica que primero uno debe amarse a sí mismo, para después poder amar a otro. Eso está muy de moda. Principalmente los psicólogos promueven eso, ¿no? Primero te tienes que amar vos para poder amar.
Dios dice totalmente lo contrario. Ya te he amado, ya tienes amor. Ama a tu prójimo, pero ámalo como te ama a vos mismo. Y el problema está que nos amamos demasiado y que nuestro amor es demasiado egoísta. Por eso es que solamente estamos pensando primero en yo. Eso sería bueno para mí. Qué lindo tenerlo en mi casa, ¿no? Entonces cada cosa que pensamos la estamos pensando primeramente para nosotros. Y Dios les manda a decir, ama a tu prójimo y ámalo como te estás amando vos mismo. Y hermano, ahí te ponen un aprieto. Porque cuando miras a tu prójimo y dices, bueno, a ver, me voy a ver cómo me estoy llamando y le voy a llamar a él, y dices, me parece que voy a tener que... Me va a ser mejor que me ame un poquito menos, porque si no le voy a tener que dar demasiado a mi hermano. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 10, Pablo habla sobre el amor. Romanos 12, versículo 10 dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Ámense. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cómo estamos con eso? Tenemos que meditar en eso. Meditar cómo, primeramente, nos estamos amando a nosotros y luego con esa misma vara poder practicarlo y hacerlo con nuestro hermano. Sigamos con el versículo 32. Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Sigamos también con el versículo 33. Y amarás con todo el corazón, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, de acuerdo con el mandato, vemos que el escriba conocía el mandato. Y él sabía bien, pues ahí vamos al libro de Oseas. El libro de Oseas está después del libro de Daniel, después de Ezequiel, después de Daniel. Ahí está Oseas. Oseas 6:6. Y como venían viendo, ellos tenían 613 mandamientos, y algunos se hacían hincapié en los mandamientos ceremoniales y otros en los morales. Y entonces él toma ese mandamiento y hace la diferencia en que sí, es cierto, está primero el mandamiento moral. Y cita Oseas 6:6. ¿Lo ha encontrado, hermano? Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sabía lo que era más importante y sabía lo que debía hacer. Igual que este escriba, debemos estudiar, escudriñar la palabra para estar de acuerdo con Dios. Porque si no sabemos lo que Dios desea, si no sabemos lo que Dios nos está pidiendo, ¿cómo vamos a hacer su voluntad? Primero debemos conocer su voluntad. ¿Cómo estamos amando a Dios? Vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, en el versículo 3.
Primera de Juan está al último antes de Apocalipsis. Se encuentra Judas y luego están las cartas de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 5. En el versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo sabes, hermano, que estás amando a Dios? Este versículo lo dice. Si guardamos sus mandamientos. Y guardar implica oír, escuchar, entender y practicar y obedecer. ¿Cómo estás con eso? ¿Estás obedeciendo? Vamos al versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Vemos aquí la necesidad de obedecer el mandato. Cristo le responde a lo que había respondido el escriba y elogia la sabia respuesta que había dado. Y le dice: no estás lejos. Podemos ver que había esperanza para el escriba, no estaba lejos. Pero también debemos notar que el escriba, al hacer esta pregunta, no se encontraba al lado de Cristo como los discípulos, que le seguían, sino que se encontraba de la vereda del frente. Por lo tanto, como dice Cristo, no estás lejos. Pero si notamos ahí, no estaba en el reino. No estaba lejos, pero no estaba. ¿Sí? Estaba afuera. Y el versículo luego termina que los que habían buscado encontrar en Cristo algún error, ahora se encuentran temerosos, sin valor, para volver para hacer otra pregunta. Pues con cada pregunta que le hacían a Cristo, con cada respuesta, Cristo demostraba una y otra vez que era el gran maestro. ¿Sí? Entonces prefirieron quedarse callados, ya no volverle a preguntar. Cada vez que preguntaban, Cristo iba creciendo delante de ellos y delante del pueblo. Oímos la palabra de Dios, la leemos, decimos que estamos de acuerdo con Dios en sus mandamientos. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Lo practicamos? Porque si no lo practicamos, vamos a Mateo capítulo 7. Cristo explica lo que sucede cuando una persona oye la palabra de Dios, pero no la obedece. Mateo 7, capítulo 26. Capítulo 26 y 27 vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es necesario obedecer la palabra para que cuando la vida se complique, cuando vengan las pruebas, cuando vengan persecuciones o tiempos difíciles, podamos estar firmes, aferrados a su palabra, sin temor de lo que nos pueda suceder, de lo que podamos perder. Amén. Para concluir, hemos visto
que el mandamiento principal es el que no puede faltar, sin el cual lo que hagamos no va a tener valor a los ojos de Dios. Vimos cómo preguntaron cuál era ese mandamiento principal. Debemos tener claro cuál es el mandamiento. Tenemos que tener claro qué es lo que Dios nos está pidiendo. También de que Dios es lo más importante, ¿sí? No somos nosotros, no es nuestro anhelo, no es nuestro deseo, no es lo que podamos conseguir, no es cómo nos pueden considerar el mundo, sino Dios. Luego, también entender quién es Dios y de saber de que Él no tiene competencia, no debe tener competencia. Y debemos tener en cuenta las advertencias de Cristo, de que Él dice, no podéis servir a dos señores, porque amaréis más a uno y aborreceréis al otro. Entonces tenemos que tener y estar vigilando sobre eso, sobre nuestra vida, sobre lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestra familia, si estamos estudiando, en nuestros estudios, de que no haya otro Señor en nuestra vida. También las consecuencias de saber que si Dios es el Señor, debemos amarlo constantemente, sin interrupciones, sin excusas, con todo lo que tenemos, con todo lo que Él nos ha dado. No importa lo que estemos atravesando. Él nos dice, ámame con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, porque ese amor no depende de nosotros, nos ha sido entregado y debemos amarle porque Él es Dios. Y a pesar de que nosotros estemos en dificultades, a pesar de que nosotros estemos enfermos, a pesar de que nuestro estado de ánimo y nuestros sentimientos cambien, a veces estemos alegres, y entonces como estamos alegres y estamos viendo las bendiciones de Dios, no hay problema en cantarle alabanzas, en servir, pero cuando vienen los problemas o cuando hay dificultades, nuestros sentimientos cambian. Pero ¿sabes quién no cambia? Dios no cambia. Él sigue siendo Dios en tu dificultad. Él sigue siendo Dios en tu malestar. Él no ha cambiado. Entonces, Él se merece que le amemos. De igual manera, sé que no siempre es fácil, pero si yo pongo la mirada en Él, si yo sé quién es Dios, le voy a amar en todo momento, en todo tiempo. Luego el segundo mandamiento, referido a los hombres, que es similar, el amarnos unos a otros. Ese debemos ponerlo en práctica. Es fácil saber si estamos amando a Dios, porque si no estamos amando al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar al Dios que no vemos? Luego, después, estar de acuerdo con Dios y saber que lo que pide no basta con saber. Debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Cuando el Señor me salvó, empecé a tomar la palabra, a buscar, a leer, y me iba encontrando con sus mandamientos. Y llegaba a ciertos puntos en los que me costaba obedecerle. Uno de esos fue el honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo me servía a Dios y trataba de seguirle, pero tenía algo con mi padre y molestaba. Y oraba por eso. Oraba para que cambiara mi padre. Estaba equivocado. Su mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y me hizo notar que no decía si tu papá es bueno, si tu papá es creyente, si tu papá te trata bien,
no da especificaciones. Él dice simplemente, honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo trataba en mis oraciones de decirle, no, pero él hace esto, él responde de esta manera, él está en contra mío. Buscaba como un abogado todas las opciones que podía presentarle al Señor. Y una de las palabras, acompáñeme a Lucas 6:46. Esta es la palabra que una y otra vez, cuando Él me salvó, me traía en mi memoria y se acababa la discusión. Lucas 6, versículo 46. Yo estaba tratando de convencer a Dios de que mi papá tenía que cambiar y de buscar alguna excusa en la cual poder presentarme delante de Él sabiendo que no estaba cumpliendo con ese mandamiento y de poder seguir junto a Él. Pero su mandamiento decía que yo estaba desobedeciendo, estaba pecando. Y entonces oraba y ponía todo tipo de excusas y de pretextos y Él me recordaba este capítulo y este versículo. Yo soy tu Señor. Y yo le decía, sí, tú eres mi Señor. Y Él me recuerda, ¿por qué me llamáis? Señor, Señor. Y no hacéis lo que yo te digo. Y este versículo lo utilizó muchas veces conmigo. Soy duro. Porque me fui encontrando con muchas cosas en las cuales se me complicaba obedecer. Pero Él siempre acababa la discusión con esto. ¿Yo soy tu Señor? Sí. Cristo murió por ti. Él te salvó, Él te dio vida. ¿Es tu Señor? Entonces obedece. ¿Cómo? Con todo, con todas tus fuerzas. Porque solamente Él es Dios y porque solamente Él te ha amado de tal forma que aun cuando tú lo rechazabas, Él seguía ahí hasta que te salvó. Acompáñenme en la oración. Señor, hazme entender esto. Recuérdamelo, que no lo pierda de vista, porque puedo estar sirviendo, puedo estar cantando, puedo estar haciendo miles de cosas. Puedo saber bien la palabra, pero si no te estoy llamando, como Pablo dice en Corintios, yo les voy a mostrar un mejor camino. Puedes hablar en lenguas, puedes tener toda la sabiduría, puedes entregar tu cuerpo, pero si no tienes amor, de nada sirve. Que pueda tenerlo en mente, Señor, que te amo, que no me olvide de ello, que el trabajo, que las ocupaciones, que el servicio no quite de mi mente ni de mi corazón, que tengo que amarte a ti, para que todo lo que después haga provenga de ese amor, con el que tú me has amado, entregándolo todo, entregando lo más preciado, tu Hijo, para que yo hoy día pueda estar aquí, para que yo te conociera, para que yo pueda disfrutar en esta vida de tu compañía y en la eternidad en tu presencia. Amén. Amén.